Hay rumores que entran por la puerta grande y otros que revientan la ventana como una pelota mal despejada, y este pertenece claramente al segundo grupo porque cuando alguien pronuncia en la misma frase Real Madrid, Luis Díaz y un intercambio por Vinicius, el aire cambia de densidad y todo el mundo se gira a mirar. No es una noticia cualquiera. No es el típico rumor de verano para rellenar minutos de radio. Es una de esas historias que, aun sabiendo que puede ser humo, obliga a pararse, respirar hondo y preguntarse si el fútbol moderno ha terminado de perder el pudor o si estamos ante una jugada maestra que solo unos pocos se atreven a imaginar en voz alta. Para entender por qué esta supuesta oferta locura sacude tanto, hay que empezar por el principio, por el contexto real y no por el titular incendiario. El Real Madrid no es un club que funciona a impulsos. Puede parecerlo desde fuera, sobre todo cuando se habla de galácticos, fichajes imposibles o decisiones que dejan a medio planeta boquiabierto, pero en el fondo su forma de actuar suele ser fría, calculada y obsesivamente estratégica. Cada movimiento, incluso los más sorprendentes, responde a una lógica interna que muchas veces solo se entiende con el paso del tiempo. Por eso, cuando aparece el nombre de Luis Díaz vinculado a Madrid, no se trata solo de un extremo rápido desequilibrante, sino de un perfil concreto que encaja en una idea de fútbol, en una edad determinada y en un mercado cada vez más salvaje. Luis Díaz no es un desconocido ni mucho menos. Su historia es la de un futbolista que ha ido quemando etapas a base de talento y trabajo, sin atajos evidentes pero con una progresión constante. Desde sus inicios en Colombia hasta su explosión en Europa, primero en Portugal y luego en la Premier League, ha construido una reputación de jugador eléctrico, vertical y con una capacidad notable para aparecer en momentos importantes. No es solo velocidad y regate, es una mentalidad competitiva que se nota en cada balón dividido y en cada carrera sin premio aparente. Y eso, para un club como el Real Madrid, siempre ha sido una moneda valiosa. Ahora bien, la locura no está en que el Madrid se interese por Luis Díaz. Eso, por sí solo, sería perfectamente creíble. La verdadera bomba es la palabra intercambio y el nombre de Vinicius Junior colocado al otro lado de la balanza. Ahí es donde el relato se vuelve incómodo, fascinante y profundamente polémico, aunque no lo busque de forma artificial. Porque Vinicius no es un jugador cualquiera en el Madrid actual. Es símbolo, es presente, es futuro y, para muchos, es el rostro de una nueva era que ya no mira al pasado con nostalgia, sino al mañana con ambición. Vinicius representa algo más que goles y asistencias. Representa una transformación personal y deportiva que pocas veces se ve a este nivel. Pasó de ser el meme fácil de los resúmenes virales a convertirse en uno de los jugadores más determinantes de Europa y lo hizo bajo una presión que habría roto a la mayoría. Cada fallo se amplificaba, cada decisión errónea se convertía en munición, y aún así siguió adelante, aprendiendo, ajustando, mejorando hasta alcanzar un nivel que hoy es incuestionable. Por eso, plantear un intercambio que lo incluya no es solo una cuestión deportiva, es casi una provocación conceptual. Entonces, ¿por qué surge este rumor y por qué hay quien lo toma en serio durante más de 5 segundos? La respuesta está en cómo funciona el mercado actual y en la obsesión de los grandes clubes por anticiparse a los problemas antes de que aparezcan. El Real Madrid, guste o no, siempre piensa en ciclos. Nunca se queda quieto demasiado tiempo. Incluso cuando gana, incluso cuando todo parece funcionar, hay una mirada constante al horizonte, buscando qué pieza puede mejorar el conjunto o qué ajuste evitará una caída futura. En ese contexto, analizar perfiles similares, edades, estilos de juego y encajes tácticos es casi una obligación. Luis Díaz y Vinicius juegan en zonas parecidas del campo, pero no son el mismo tipo de futbolista. Vinicius es más caótico, más imprevisible, más de romper esquemas a base de desequilibrio puro. Luis Díaz, sin perder explosividad, suele ser más directo, más eficiente en ciertos contextos y con una relación distinta con el gol. Algunos dirán más madura, otros dirán menos brillante. Y ahí está el debate de fondo. ¿Qué valora más un club como el Madrid en este momento exacto de su historia? ¿La magia desbordante que a veces se descontrola o la fiabilidad competitiva que rara vez se apaga? La teoría del intercambio se apoya también en factores económicos, porque el fútbol moderno ya no se entiende sin números que marean. Vinicius es uno de los activos más valiosos del mercado mundial, no solo por su nivel actual, sino por su edad, su proyección y su impacto mediático. Luis Díaz, aunque muy cotizado, no alcanza ese mismo estatus financiero. Por tanto, cualquier intercambio realista implicaría dinero de por medio, ajustes complejos y una negociación digna de una novela de espionaje.
Nada de eso es sencillo ni rápido, y mucho menos habitual en un club que suele vender caro y comprar con paciencia. Aquí entra en juego otro elemento que no se puede ignorar, la narrativa mediática. Los rumores no nacen de la nada. A veces son globos sonda, a veces son movimientos interesados y otras simplemente son exageraciones que crecen alimentadas por la necesidad constante de contenido. En este caso, la mezcla es explosiva porque juntan nombres que generan clics, debates y enfados instantáneos. Hablar de sacar a Vinicius de Madrid es tocar un nervio sensible, y eso garantiza atención inmediata. Si ya estás notando cómo te sube la tensión solo de pensarlo, suscríbete al canal, porque este tipo de historias no se cuentan solas y lo que viene después suele ser aún más intenso. Pero más allá del ruido, conviene analizar si esta operación tendría sentido real desde el punto de vista deportivo. Imaginemos por un momento que el intercambio se materializa. El Madrid pierde a un jugador que conoce el club, la liga, el entorno y la exigencia diaria del Bernabéu, y gana a otro que debería adaptarse a todo eso desde cero. No es imposible, por supuesto, pero sí es un riesgo. Vinicius ya ha pasado por el proceso de adaptación más duro y ha salido fortalecido. Luis Díaz tendría que empezar ese camino en un club donde el margen de error es mínimo y la paciencia suele durar lo que tarda el siguiente partido importante. Además, hay un factor emocional que no se puede subestimar. Vinicius ha construido una relación intensa con la afición, una relación hecha de momentos épicos, polémicas, reivindicaciones y una sensación clara de pertenencia. Cambiar eso por un fichaje, por muy bueno que sea, tiene un coste que no siempre aparece en los balances financieros. El Madrid ha aprendido a base de golpes que no todo se puede medir en cifras y que la conexión entre jugador y grada puede ser decisiva en los momentos límite. Por otro lado, quienes defienden la idea del intercambio señalan aspectos tácticos. Argumentan que el equipo podría ganar en equilibrio, en capacidad de presión y en eficacia ofensiva en ciertos escenarios cerrados. Dicen que Luis Díaz ofrece un perfil más constante y que podría liberar a otras estrellas para asumir más protagonismo. Es un argumento legítimo, aunque no definitivo. El fútbol no es una ecuación exacta y muchas veces lo que se pierde en chispa no se compensa con orden, especialmente en un club acostumbrado a resolver partidos con acciones individuales que rompen cualquier plan previo. Tampoco se puede ignorar el contexto de competencia interna. El Madrid actual está lleno de talento joven en ataque, y gestionar egos, minutos y roles es un desafío permanente. Vinicius ya ha asumido su papel de líder ofensivo, con todo lo que eso implica. Introducir a Luis Díaz como pieza principal obligaría a redefinir jerarquías y dinámicas que hoy funcionan. No es imposible, pero sí delicado. Y en clubes de este tamaño, lo delicado suele convertirse en problema si no se maneja con precisión quirúrgica. Hay también un componente simbólico que pesa mucho. Vinicius es visto como un proyecto culminado, como la prueba de que el club sabe apostar por jóvenes y convertirlos en estrellas mundiales. Desprenderse de él podría enviar un mensaje contradictorio, tanto a vestuario como a mercado. Sería como decir que nadie es intocable, lo cual puede ser una señal de fuerza o una fuente de inquietud, dependiendo de quién la reciba y cómo se interprete. Mientras tanto, Luis Díaz sigue haciendo lo suyo, ajeno en apariencia a estos rumores que lo colocan en el centro de una tormenta mediática. Su rendimiento habla por él, y eso es lo que realmente alimenta este tipo de historias. Cuando un jugador mantiene un nivel alto de forma constante, los grandes clubes siempre están atentos, aunque no lo admitan públicamente. El Madrid observa, analiza y toma notas, incluso cuando parece que no necesita nada. Esa es una de las razones por las que siempre está un paso por delante. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre observar y ejecutar. La historia del Real Madrid está llena de fichajes soñados que nunca se concretaron y de operaciones que parecían imposibles hasta que se anunciaron de forma oficial. Por eso, el simple hecho de que algo suene no lo convierte en inevitable. De hecho, muchas veces ocurre justo lo contrario. Cuanto más ruido, menos probabilidades reales hay de que se materialice tal cual se cuenta. El intercambio por Vinicius, visto con frialdad, parece más una construcción narrativa que una opción real a corto plazo. Sirve para debatir, para analizar perfiles, para reflexionar sobre el rumbo del club y para medir la temperatura emocional de la afición. Y en ese sentido, cumple su función a la perfección. Genera conversación, divide opiniones y obliga a replantear certezas que parecían sólidas. No está nada mal para un simple rumor. Ahora bien, tampoco sería honesto descartar por completo cualquier escenario. El fútbol ha demostrado ser capaz de lo impensable, especialmente cuando entran en juego intereses cruzados, cambios de entrenador, reajustes de proyectos, situaciones contractuales inesperadas.
Hoy Vinicius parece inamovible, pero el mercado no entiende de sentimientos, solo de oportunidades. Y el Madrid, aunque fiel a su identidad, nunca ha sido esclavo de ella. Lo que sí parece claro es que, si alguna vez se planteara una operación de este calibre, no se haría a la ligera. Habría estudios detallados, informes técnicos, análisis psicológicos y una planificación milimétrica. No sería una decisión impulsiva ni una respuesta a una mala racha puntual. Sería el resultado de una visión a largo plazo que, acertada o no, seguiría una lógica interna muy concreta. Mientras tanto, los aficionados hacen lo que mejor saben hacer: debatir, imaginar y tomar partido. Algunos defienden a Vinicius como intocable, otros se dejan seducir por la idea de un cambio que refresque el ataque y unos pocos simplemente disfrutan del caos controlado que generan estas historias. Y eso también forma parte del espectáculo. El fútbol no se vive solo 90 minutos a la semana, se vive en cada rumor, en cada tertulia y en cada conversación de bar que acaba subiendo de tono sin darse cuenta. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya te has formado una opinión, aunque sea provisional. Y eso es exactamente lo que hace grande a este deporte. No hay verdades absolutas, solo argumentos mejor o peor construidos. Lo importante es entender el contexto, analizar los datos y no dejarse llevar únicamente por el titular escandaloso. Dale al botón de suscribirte si quieres seguir profundizando en este tipo de historias con calma, criterio y un toque de ironía bien medida, porque esto no suele aparecer en los resúmenes rápidos. El desenlace de este rumor, como tantos otros, probablemente será silencioso. Un día dejará de mencionarse, otro nombre ocupará su lugar y la atención se desplazará a la siguiente gran supuesta bomba del mercado. Vinicius seguirá jugando, Luis Díaz seguirá compitiendo al máximo nivel y el Madrid continuará planificando su futuro con la discreción que lo caracteriza. Pero el eco de esta oferta locura quedará como ejemplo de hasta qué punto el fútbol moderno vive en un estado permanente de especulación creativa. Y quizás ahí esté la lección final. Más allá de si el intercambio es real, viable o directamente imposible, lo que demuestra esta historia es el poder de los nombres, de los símbolos y de las expectativas. Hablar de mover a Vinicius no es solo hablar de un traspaso, es cuestionar una narrativa de éxito, es poner en duda una identidad en construcción. Y eso, en un club como el Real Madrid, siempre genera un temblor que se siente mucho más allá del campo. Al final, cuando el ruido se apaga y queda solo el juego, lo único que importa es lo que pasa con el balón en los pies. Todo lo demás es contexto, análisis y conversación, necesario y apasionante, pero secundario. Aún así, no nos engañemos, estos rumores son la gasolina que mantiene encendido el motor del debate. Y mientras existan jugadores como Vinicius y Luis Díaz, capaces de provocar estas historias con solo pronunciar sus nombres, el fútbol seguirá siendo ese lugar donde lo improbable parece posible durante un rato, justo antes de que la realidad vuelva a imponer su lógica con la frialdad de un pitido final. Al detenerse un momento en lo que implica un nombre como Luis Díaz en el contexto de este rumor, uno empieza a notar capas que a simple vista pueden pasar desapercibidas. No se trata únicamente de velocidad, de regate o de goles espectaculares. Se trata de cómo encaja en un sistema de juego que exige precisión en cada movimiento. Díaz es un jugador que funciona con la sincronía de un reloj suizo cuando se le da libertad, pero también sabe cuándo retrasarse, cuándo asociarse, cuándo desaparecer para reaparecer en el momento justo. Esa dualidad, esa capacidad de ser imprevisible sin ser caótico, es lo que lo hace atractivo para un club que vive de planificaciones de 5 años y que no puede permitirse errores estratégicos. Además, su versatilidad táctica es un punto clave. Puede jugar en la banda izquierda con total comodidad, recortando hacia adentro y generando superioridad numérica, o actuar en la derecha si se requiere equilibrio en el bloque. No es un extremo de manual, ni uno que se limita a correr por la línea de cal. Su interpretación del espacio, la diagonal y la profundidad lo convierten en una pieza que puede adaptarse a distintos estilos, desde un contragolpe explosivo hasta una presión alta coordinada. Y ese matiz, aunque sutil, es el que muchas veces determina si un fichaje tiene sentido o se termina encajando como un puzzle forzado. Cuando se piensa en Vinicius en contraposición, la comparación se vuelve fascinante. Vinicius también es un jugador eléctrico, capaz de romper defensas en cuestión de segundos, pero su juego tiende a ser más vertical, más arriesgado, en ocasiones menos predecible para sus propios compañeros. Esa imprevisibilidad puede ser un arma mortal en ciertos contextos, pero también un desafío para entrenadores que buscan coherencia táctica en partidos clave. Por eso la idea de intercambiarlos despierta tantas pasiones. No es solo un cambio de nombres, es un cambio de filosofía,
aunque ambos compartan explosividad y talento individual. Otro aspecto que merece atención es la resistencia psicológica de ambos jugadores ante la presión mediática. Vinicius ha aprendido a convivir con la lupa del Bernabéu y con la atención global, adaptando su carácter, desarrollando resiliencia y construyendo una relación simbiótica con la afición. Luis Díaz, por su parte, ha mostrado una capacidad de adaptación en distintos contextos europeos, desde Portugal hasta Inglaterra, que no debe subestimarse. Su madurez mental y capacidad de gestionar expectativas lo hacen más que un simple nuevo talento para cualquier proyecto ambicioso. La diferencia entre talento y rendimiento sostenido a veces se mide en cómo un jugador maneja la presión, y ambos parecen equipados, aunque con estilos distintos. Tampoco se puede pasar por alto el impacto físico. Díaz es un atleta con aceleración explosiva, resistencia para mantener intensidad durante 90 minutos y un instinto para posicionarse en el espacio que parece intuitivo, aunque detrás hay meses de trabajo táctico. Vinicius, más elástico y fluido en su movimiento, tiene una elasticidad y un timing de carrera que permiten desbordes imposibles y cambios de ritmo que confunden defensas enteras. La comparación física no es solo un dato curioso, es un indicador de cómo cada uno influye en el equipo. Díaz aporta constancia y presión sostenida, Vinicius dinamismo impredecible y momentos de ruptura. En términos de estadísticas, Díaz tiene un registro impresionante de regates exitosos, tiros dentro del área y capacidad de presión sobre el rival. Sus números muestran un jugador que no solo genera desequilibrio, sino que también optimiza las oportunidades de gol para sus compañeros. Vinicius, por su parte, destaca en contribuciones directas al marcador, desbordes decisivos y partidos donde una acción suya cambia el signo del resultado. La distinción entre eficiencia e impacto explosivo es clave para entender por qué un club como el Madrid podría valorar uno u otro en distintos escenarios tácticos. Y luego está la cuestión del estilo de juego del equipo. El Real Madrid, históricamente, combina paciencia estratégica con momentos de ruptura fulminante. En ese sentido, Vinicius encaja como motor de desequilibrio en espacios abiertos, mientras que Díaz podría aportar consistencia en transiciones rápidas y presión alta. El intercambio hipotético no es simplemente un trueque de nombres. Sería una remodelación parcial de la manera en que se genera fútbol ofensivo, con efectos que van desde la salida de balón hasta el último pase antes del remate. También conviene fijarse en la interacción con compañeros clave. Vinicius ha desarrollado química con Benzema y otros jugadores de ataque que han permitido combinaciones memorables. Díaz, aunque capaz de generar asociaciones brillantes, requeriría tiempo para crear esa misma sincronía. No es solo habilidad individual, es como esa habilidad se inserta en un engranaje colectivo. Esa adaptación es uno de los factores menos visibles pero más decisivos en cualquier operación de este tipo. Finalmente, la dimensión mediática y de marketing es imposible de ignorar. Vinicius es una figura global, con impacto directo en patrocinadores, camisetas vendidas y repercusión internacional. Díaz, con menos exposición mediática, aporta frescura y potencial, pero no la misma maquinaria de atención inmediata. Para un club que opera a nivel mundial, estas variables pesan casi tanto como las estadísticas en el campo. Es un equilibrio delicado entre rendimiento, imagen y estrategia comercial. En resumen, al mirar este rumor de forma detenida, sin dejarse arrastrar por titulares escandalosos, aparece un entramado complejo. Cada detalle, desde estilo de juego hasta adaptación psicológica, desde impacto físico hasta conexión con la afición, forma parte de un todo que convierte un simple intercambio en un asunto de múltiples capas. No es solo fútbol, es estrategia, gestión de talento, análisis de riesgo, ¿por qué no?, un poco de cálculo de reputación. Y si todo esto te está pareciendo fascinante, suscríbete, porque profundizar en estas comparaciones y en los matices que los medios no explican es justo lo que hace la diferencia entre rumores y entendimiento real del juego. Para entender aún más la complejidad de este rumor, conviene fijarse en cómo cada jugador maneja el balón bajo presión, porque ahí se diferencian de manera significativa. Luis Díaz tiene la habilidad de recibir el balón con defensores encima, sin perder la compostura, girarse o soltar un pase medido que mantiene la estructura del equipo. No es un espectáculo de regates interminables, es eficiencia pura, precisión quirúrgica disfrazada de rapidez y fluidez. Vinicius, por otro lado, transforma la presión en un juego de improvisación casi artístico. Sus movimientos son menos predecibles y suelta la pelota cuando lo considera oportuno, a veces rompiendo las líneas rivales con un simple cambio de ritmo que deja al defensor mirando la nada.
Esa diferencia sutil entre eficacia controlada y explosividad impredecible es crucial para entender por qué algunos entrenadores podrían preferir a uno sobre el otro según el contexto. También está la manera en que interactúan con los espacios. Díaz tiene un instinto impresionante para detectar huecos donde otros solo ven defensas. Sus diagonales, apariciones en el área y movimientos sin balón son tácticamente precisos. Vinicius, en cambio, crea espacio con su pura presencia y velocidad. No siempre corre hacia donde el entrenador indica, pero su capacidad de atraer rivales y generar superioridades numéricas es extraordinaria. Mientras uno optimiza lo que existe, el otro redefine lo que hay. Esa diferencia de enfoque es más profunda de lo que parece. No es solo velocidad o técnica, es filosofía de cómo atacar un partido. La resistencia al desgaste físico es otra capa que merece análisis. Díaz mantiene intensidad constante durante todo el encuentro, presionando, corriendo diagonales y sumando apoyo defensivo sin que su rendimiento caiga notablemente. Vinicius puede tener explosiones increíbles de 2 o 3 minutos que cambian un partido, pero su estilo más dinámico y menos lineal a veces exige descansos tácticos o sustituciones estratégicas para no perder eficacia. Eso explica por qué el entrenador debe considerar no solo qué jugador tiene más talento, sino cómo se integra en un plan de 90 minutos con rivales de alto nivel. Además, hay que mirar la relación con el balón parado. Díaz es capaz de moverse con inteligencia en tiros libres y corners, buscando anticiparse y crear opciones de remate. Vinicius no es especialmente destacado en estas situaciones, pero su desequilibrio y capacidad de romper líneas generan oportunidades indirectas, defensas que se preocupan por él dejan huecos que otros aprovechan. Así, aunque uno brille más en momentos medidos, el otro lo hace en caos controlado y ambos aportan valor desde perspectivas distintas. Otro detalle clave es la consistencia a lo largo de la temporada. Díaz ofrece un nivel más regular. Raramente baja de intensidad y mantiene cifras sólidas de participación en goles, asistencias y acciones defensivas. Vinicius puede tener picos espectaculares y partidos más discretos, aunque sus grandes actuaciones suelen inclinar la balanza en los momentos decisivos. Esa diferencia convierte a Díaz en una apuesta de seguridad y a Vinicius en una apuesta de riesgo alto con recompensa máxima, dependiendo de cómo se mire. La lectura de los rivales también merece atención. Díaz anticipa movimientos defensivos y busca espacios para explotar. Es casi un lector táctico dentro del campo. Vinicius, sin ser predecible, provoca respuestas que pueden desestabilizar estructuras enteras, obligando a ajustes instantáneos de sus contrarios. Esa capacidad de modificar el comportamiento del rival es un activo invisible que no siempre se refleja en estadísticas, pero que es oro puro para entrenadores experimentados que estudian cada detalle del juego. Incluso la forma en que se relacionan con los laterales es relevante. Díaz se combina con ellos de manera que mantiene amplitud y profundidad simultáneamente, facilitando la circulación del balón y creando opciones tanto de ataque como de repliegue. Vinicius suele atraer marcas y arrastrar defensores, liberando espacio para los laterales, pero requiere coordinación exacta y timing preciso para que esa ventaja se transforme en jugada efectiva. Nuevamente, misma función final. Generar peligro, pero caminos distintos para llegar allí. La toma de decisiones bajo presión es otro terreno fascinante. Díaz es pragmático. Pase seguro, control, equilibrio y luego opción de ruptura si se presenta. Vinicius es más intuitivo. A menudo arriesga, arrastra defensores y puede inventar algo que nadie había previsto. Esa diferencia determina no solo el estilo del ataque, sino la forma en que se percibe el equipo. Díaz aporta estabilidad, Vinicius aporta sorpresa. Ninguno es mejor que el otro en términos absolutos. Son herramientas diferentes en un arsenal que el entrenador debe saber utilizar. Finalmente, no se puede ignorar cómo ambos jugadores se adaptan a cambios de sistema. Díaz, por su disciplina táctica y capacidad de mantener equilibrio, puede pasar de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 sin alterar demasiado su rendimiento ni comprometer la estructura del equipo. Vinicius puede adaptarse también, pero su eficacia máxima surge cuando se le permite libertad, espacios para romper líneas y acompañamiento creativo. Esa flexibilidad versus libertad controlada es otro detalle que convierte un simple rumor de intercambio en un debate táctico de alto nivel, digno de análisis por parte de cualquier amante del fútbol que se precie. Si quieres seguir explorando cada uno de estos matices y entender por qué rumores como este despiertan pasiones y debates infinitos, suscríbete, que adentrarnos en los entresijos de la táctica, la psicología del jugador y la estrategia del club es un viaje que no termina en un solo vídeo. Cada detalle, cada gesto sobre el césped, cada decisión bajo presión tiene su historia,
Y Luis Díaz y Vinicius nos dan un ejemplo perfecto de cómo un simple intercambio hipotético abre un mundo entero de análisis.